Estamos con Nora Fernández Espino, que después de un periplo por Medio Oriente y también por Europa, ha vuelto a Buenos Aires. Hola Nora, ¿cómo andás? Hola, un placer, Guillermo. Sabemos que estuviste en la flotilla, que estuviste en estos intentos de romper el bloqueo por mar a Gaza. Sabemos también que al final ingresaste a Gaza. ¿Por qué no nos contás toda tu experiencia o nos haces un resumen de cómo fue tu experiencia en la flotilla, qué pasó, cómo lo viviste? Bueno, lo primero de todo es el gran compromiso que significa, y lo más importante es que siento que hemos dado un paso adelante en cuanto a participar más activamente en lo que es la resistencia del pueblo palestino. La presencia física de personas, más allá del apoyo que se brinda desde los grupos en todos los países, desde los partidos de izquierda, desde muchos sectores de la población, hace falta una intervención más directa, una presencia más directa, y bueno, esta es la parte que yo rescato de lo que se ha logrado por primera vez, habiendo una delegación de la República Argentina entrando en la Franja de Gaza. Más allá de la experiencia, o sea, yo no lo tomo como una experiencia personal, forma parte de un todo, ¿no? Para mí forma parte de una intención, de una planificación que yo venía como maquinando hace mucho tiempo, porque veía esa necesidad, y esta necesidad por suerte se está llevando adelante, tanto en Gaza como en la parte del West Bank. Hay permanentemente grupos de internacionales trabajando, permanentemente hay miles de personas yendo, tanto a la Franja de Gaza como al West Bank. Hay gente que permanece, si bien obviamente las autoridades israelíes hacen todo lo posible para impedir el ingreso en ambas zonas, porque antes era más accesible entrar en la parte del West Bank, de Cisjordania, pero ahora es como que ponen muchas trabas porque no quieren a esta gente molesta. La experiencia de la flotilla ayudó bastante a minar, por lo menos a nivel la conciencia de las masas populares en el mundo, lo que es la política de Israel en Gaza y en todo el pueblo palestino, ¿no? Yo pienso que también desnudó mucho hasta dónde ellos están dispuestos a romper todas las reglas, ¿no? Hasta dónde ellos, más allá del costo político, cada vez les importa menos el costo político y cada vez les importa menos el consenso. Ellos lo que necesitan es mantener el bloqueo a la Franja de Gaza, porque su argumento es que no hay, ellos tienen que defender la seguridad de Israel, es el argumento que todo el tiempo van a manejar, y por lo tanto están comprometidos internamente y externamente a mantener esto de alguna manera, tenga el costo que tenga. O sea, cuando hicieron el ataque terrible que hicieron con la primer flotilla, donde mataron a los 9 compañeros de Turquía, ellos se jugaron una carta muy fuerte ahí, porque estuvieron 2 meses o 3 meses, el tiempo necesario para evaluar qué era lo más conveniente, y sin embargo ellos jugaron la carta más dura. Ellos entraron atacando a un barco con más de 500 personas a bordo, con gente de más de 40 nacionalidades, con gente que provenía de diferentes lineamientos políticos, ideológicos, religiosos, y obviamente argumentaron otra cosa, pero ya es como que, digamos, no hay tanto espacio para la mentira, porque las cosas se ven. O sea, el ataque a la flotilla fue visto en vivo por millones de personas alrededor del mundo. Y había habido otros casos en los cuales recuerdo que una topadora israelí aplastó a una activista, no sé si norteamericana, la pasó por arriba y no pagaron ningún costo político, nadie se enteró, ¿no? Pero esto fue demasiado brutal. Vos finalmente no ingresaste por mar, ingresaste por tierra, ¿no? Ingresamos por Egipto. Por tierra. ¿Cómo es la situación en la frontera de Egipto-Gaza? La frontera de Egipto-Gaza, en el momento que nosotros entramos con el primer convoy, estaba todavía el gobierno de Mubarak. Por lo tanto, sabíamos desde el primer momento que iba a ser muy complicado, íbamos con margen de tiempo necesario. Aún así, el convoy nuestro se componía de más de 140 personas, y cuando llegamos entramos 35, porque se fue decantando. Inclusive el gobierno de Egipto, cada vez que se negociaba para tratar de ingresar, pedía las listas con los datos de cada persona que entraba, y obviamente fueron eliminando. En nuestro convoy iba mucha gente que había estado en el Mavi Mármara, por lo tanto todos ellos fueron
impedidos de volver a entrar, excepto uno que entró medio de contrabando, pero bueno, los demás fueron todos eliminados de las listas, así que al final, después de un mes y medio de dar vueltas por todos lados, pudimos entrar los que quedamos, pero obviamente las trabas que se ponen son tremendas y se siguen poniendo, o sea, no cambió nada esto que hablábamos ahora de la situación en el O sea que Gaza, y eso podemos decir claramente, está en un sitio como el de las películas, cuando vemos que un ejército sitia una ciudad fortificada y la pretende rendir por hambre y por desmoralización, ¿no? Exactamente, con mucha más crueldad inclusive, porque va más allá. Cuando hablamos de lo que es el bloqueo israelí, que sufre la Franja de Gaza de esta manera, como la que estamos hablando, como un bloqueo militar. No, te interrumpo, no podemos decir israelí y también, no para bloquear al pueblo egipcio, ¿no? Pero del gobierno egipcio, de las autoridades. Sin ninguna duda, el gobierno egipcio ha sido el gendarme de Israel, cuidando la frontera de Rafah. Por supuesto que es la única frontera que no está controlada directamente por Israel, pero sin embargo, al lado de Rafah, al lado de la frontera, lo primero que nosotros vimos cuando pasamos, estábamos esperando unas cuantas horas que tuvimos que esperar para pasar del lado de Egipto al lado de Gaza, hay una base militar israelí, pegadita, ahí hay todo un alambrado de estos de electrificados y qué sé yo, y al lado de Rafah hay una base israelí, así que no está directamente, oficialmente, vamos a decir, controlada Rafah por Israel, pero sí está controlada por Israel a través del gobierno egipcio. Y además, para recordar un poco a los que estén escuchando, hace poco y te pido que vos por ahí me lo corrijas, hace poco hubo un debate en la ONU o en algún organismo internacional donde los europeos y norteamericanos consideraron legítimo, puede ser el bloqueo a Gaza o la política israelí en Gaza. Claro, ellos en realidad siempre se maneja un lenguaje bastante con doble filo, ¿no? El compromiso, o sea, no comprometen algo como decir esto es legal, en realidad no es legal y ha sido declarado por Naciones Unidas como no legal, pero está esta cosa de la justificación, porque siempre, como lo que hablábamos al principio, Israel esgrime esta cosa de que tienen que preservar su seguridad. Entonces, porque tienen que preservar su seguridad, que en realidad no es atacada por nadie, o sea, ellos se ponen siempre en el plano de víctima cuando ellos son el ocupante, ellos se ponen en el plano de víctima cuando son los que producen las masacres. Entonces esto, evidentemente, acá hay siempre un jueguito del lenguaje. Sí, y también son lacayos los gobiernos que responden y aceptan ese tipo de condicionantes de un poder estatal extranjero, ¿no? Porque nosotros somos un Estado laico, ¿no? Exacto, bueno, pero el poder de los lobbies sionistas, se considera la Argentina el segundo país en el mundo donde el lobby sionista tiene un poder ilimitado, mucho más allá de lo que se puede ver a simple vista. O sea, el primero es en Estados Unidos, donde directamente manejan la política de Estados Unidos, directamente. O sea, eso estuvo clarísimo cuando Netanyahu lo hizo callar hace muy poquito tiempo, cuando fue a dar su discurso en el AIPAC, lo hizo callar Obama, porque Obama hasta ese momento estaba todavía con el cuentito de mediador en el conflicto entre Palestina e Israel, y hablaba todavía de retroceder a las fronteras del 67. Y al otro día Netanyahu va y dice, de ninguna manera nosotros no lo vamos a aceptar porque son indefendibles esas fronteras. Pues estamos siempre con el mismo argumento. Los colonos siguen avanzando, entonces está esta cosa de que se habla del Estado palestino y se presentó este proyecto en Naciones Unidas, pero porque saben perfectamente que el Estado palestino no tiene un lugar físico donde ser fundado hoy por hoy. Hay más del 80%, o sea, del 56%, que Naciones Unidas le otorgó en forma unilateral e inconsulta con la gente del lugar, con los pobladores autóctonos del lugar, le entrega un Estado creado artificialmente por 26 países, porque además no nos olvidemos algo, Naciones Unidas en el momento que se hace la partición de Palestina y genera la Nakba, que es la catástrofe palestina, lo componían solamente 26 países y hacía 2 años que existía. O sea, Naciones Unidas existe desde el 45 y en el 47 ya estaba decretada la partición de Palestina, lo cual mucha gente, a lo mejor muy mal pensada, considera que hasta Naciones Unidas fue generada de alguna manera para llevar adelante este plan.
Sí, no olvidemos que el sionismo tiene sus orígenes no tan fuertes dentro del judaísmo, ¿no? Pero sus orígenes a fines del siglo XIX y desde ahí viene trabajando. Yo justamente hojeaba hace un tiempo el libro de Teodoro Herz, que nadie duda de su real, no vamos a hablar de otras cosas que se duda, en el cual se debatía en torno si el futuro patria judía debía ser fundado en Palestina o en Argentina, ¿no? Y una de las cuestiones que argumenta Teodoro Herz dice, bueno, los argentinos tienen un estado más sólido, en cambio vamos a decirlo, bueno, más sólido, en cambio los palestinos dependen de los otomanos, y los otomanos en esa época que era, y después será de los ingleses, son un estado ocupado y hablamos con el ocupante y nos lo dan. Y ese es el argumento que utiliza Teodoro Herz para empezar el trabajo, que después va a optar, en vez de por Argentina, por Palestina y a colonizar esa zona. Volvamos un poco al tema de Gaza y de Palestina actual. ¿Cómo viste la situación en la Franja de Gaza y la situación del gobierno de Hamas? A partir de las negociaciones y del acercamiento con Fatah, digamos, se ha consolidado muchísimo más. Tiene ahora... la libertad de los presos, ¿no? Exacto, porque además, por supuesto, obviamente, eso fue uno de los elementos importantes. Además, obviamente, para cualquiera que no tenga el punto de vista del sionismo, Hamas no está cubierto de esta cosa tenebrosa y terrible que ellos le ponen, de terroristas o algo por el estilo. Hamas simplemente es parte de la resistencia palestina, la cual es absolutamente auténtica. Es bueno recordar que Hamas, cuando fueron elecciones democráticas y consideradas democráticas por los veedores occidentales, ganó la elección interna para primer ministro. Exacto. Y que la consecuencia de que Hamas fuera declarada fuera de la ley fue que Israel y después de Israel los países occidentales desconocieron esas elecciones transparentes y democráticas. Exacto. ¿No? O sea que no es que un grupo terrorista se apoderó del Estado. Por supuesto que no, además ganaron prácticamente como nosotros. Exacto, conocemos. Ganaron por un 80% de los votos, sí. Lo cual habla de algo bastante importante. Lo que pasa que obviamente como no era manejable ni negociable lo que Hamas propone, obviamente ellos tienen que poner enseguida su sello de terrorista. Pero la realidad es que es parte de la resistencia y la resistencia palestina es legítima y genuina y tiene todo el derecho de ser desde el Jordán hasta el mar. O sea, esto es simple. Este es un territorio ocupado y los habitantes de un territorio ocupado tienen, inclusive por las leyes internacionales, todo el derecho del mundo a defenderse. No sé por qué es diferente en el caso de Palestina. ¿Y cómo ves la situación en Cisjordania? Política también, ahí es donde quedó el gobierno de la presidencia, ¿no? Estaba el primer ministro de la presidencia de Abbas. Sí, lo importante es centrarse, a mí no me gusta mucho meterme, digamos, en el tema interno, porque nosotros no somos palestinos, yo no soy palestina, no tengo descendencia palestina, y mi apoyo a la causa palestina es porque la considero, y esto desde hace muchísimos años, un emblema de lo que es la lucha contra el avance del imperio, en realidad, ¿no? Israel es una de las patas más grandes en este momento del imperio y hasta el punto que está marcando las pautas, ¿no? Israel en este momento está marcando las pautas hasta el punto de tratar de impulsar una guerra que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial y, digamos, todos los países de la OTAN, que es el brazo armado de ellos, estarían disponibles, estarían dispuestos a seguir.